Así que hoy estamos con el tercer mensaje, la tercera predicación acerca de la familia cristiana. Pero solamente quiero recordar que cuando una familia es verdaderamente cristiana, no solamente somos padres e hijos, o abuelos incluyendo, o tíos, sino cuando somos una familia verdaderamente cristiana, somos cristianos. Somos fieles seguidores de Cristo. Somos discípulos. ¿Por qué? Porque permanecemos en su palabra y así somos verdaderamente sus discípulos. Somos creyentes, o sea, un papá y un hijo creyentes, porque han sido justificados por la fe de Jesucristo y además creen incondicionalmente en sus promesas. Pero una familia también son santos. Y aquí yo he dicho que santo significa apartado para un uso especial en la tierra. Tu familia, Dios la ha escogido para que haga algo especial aquí en la tierra para su gloria. ¿Está bien? Y por último, una familia que es verdaderamente cristiana son hermanos. Es decir, yo puedo ser adulto, pero soy hermano de mis hijos en este sentido, porque ambos tenemos un padre que está arriba de este papá. ¿Está bien? Entonces, anotando esas 5 características, hemos visto que en la familia Dios tiene que ser primero. Cuando Dios es primero en nuestras familias, todo lo demás ocupa su lugar. Solo recuerdo un texto que el Señor Jesucristo dijo: el que ama más a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y si no me ama más a mí que su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que Dios es radical en este sentido. Él tiene que ocupar el primer lugar para que todo lo demás en una familia cristiana tome su lugar. En segundo lugar, vimos la semana pasada, y esto es también beneficiándonos todos y dándole más información a las personas que vienen por primera vez. Dios asigna al esposo responsabilidades. Hablamos del esposo. Esas responsabilidades es ser líder espiritual, ser proveedor y protector de la familia. Y a la esposa le asigna la tarea, la responsabilidad de dar respeto a su marido, siendo una ayuda idónea. Eso es el resumen de lo que hemos visto hasta este momento. El mensaje de hoy le he titulado intencionales. ¿Está bien? ¿A qué se refiere esta palabra de intencionales? ¿Por qué estamos llamando a este mensaje intencionales? Es cuando la persona decide por su propia voluntad hacer algo, trabajar en algo para alcanzar una meta. Y en este sentido, una persona que tiene una meta puede ser intencional en dar pasos sólidos para alcanzar esa meta. ¿Ok? Puede ser que tengas una meta y la meta sea tener una mejor condición física, recordando a unos amados hermanos de aquí de la iglesia, para este año. ¿Quieres tener una mejor condición física para el final de año? Bajar esa librita de más, estar más fortalecido, etcétera, etcétera. Tienes que ser intencional, porque si no eres intencional en dar pasos concretos, no vas a poder alcanzarlo, no vamos a poder alcanzarlo. Alguna de las cosas va a ser cambiar la comida, va a ser cambiar la rutina, comenzar a hacer un poco de ejercicio, pero eso tiene que ser intencional. Ahora, este es un ejemplo. Podemos ser intencionales en muchos aspectos de nuestra vida. Pero lo que quiero decirles es que los padres debemos de ser intencionales en la educación de nuestros hijos,
para que sean una verdadera familia cristiana. ¿Está bien? Levante su mano, ¿cuántos papás hay aquí? Por favor, bien en alto, porque queremos ver a todos los padres de familia que hay aquí. Muy bien, padres de familia. A ver, Mari, levántela bien en alto. A ver, allá atrás, aquí, miren, aquí, de este lado, todavía no, algunos, otros sí. Aquí, muchos padres de familia. Bajen su mano. ¿Y cuántos que no son padres de familia tienen la meta de ser padres de familia en algún momento? Levante su mano. Aquí hay muchos. ¿De aquí? Pocos. ¿No quieren ser padres de familia? ¿Sí quieren? ¿Sí? ¿Allá también? Ah, muy bien. ¿Y aquí? Levante su mano, ¿quiénes quieren ser padres de familia? ¿Algún día? No estoy diciendo mañana. Ok. Entonces este mensaje es para todos los que quieren ser padres de familia y todos los que somos padres de familia. Porque cuando hablamos de los hijos, tenemos que ser intencionales. Los padres de familia debemos aceptar, o los que van a ser, debemos aceptar la responsabilidad de ser diligentes en la educación de nuestros hijos. Y esto incluye, por supuesto, nuestro propio ejemplo. Así que hoy vamos a ver dos aspectos importantes en la educación de los hijos cristianos. Cuando hablamos de hijos cristianos, posiblemente vamos a tener que quitar algunos conceptos que hemos tenido por muchos años. ¿Está bien? Porque cuando hablamos de cristianos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál aspecto tengo que trabajar que es importante para educar a mis hijos en un ambiente verdaderamente cristiano? ¿Qué puedo hacer yo como papá? ¿Qué puedo hacer yo como abuelo, algunos de ustedes, para poder ayudar a mis nietos también, a que también ellos sean verdaderamente personas cristianas? Lo primero que quiero mencionarles, el primer aspecto importante en la educación de los hijos cristianos, es que una vida espiritual comienza en el hogar. No comienza en la iglesia, no comienza en un colegio cristiano. La vida espiritual de un hijo comienza en el hogar. ¿Me escuchan? ¿Está bien? Y vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios en cuanto a esto. El primer ejemplo es un ejemplo muy antiguo, hace aproximadamente 3,500 años que se dio este ejemplo. Éxodo 2, 8 y 9 lo vamos a leer. Por cierto, no sé cuántos ya notaron que tenemos una televisión nueva. La hemos restituido, gracias a Dios. Próximamente vamos a tener un monitor allá enfrente para los que están aquí, al frente, y gracias a Dios también por eso. ¿Sí? Qué bueno es el Señor. Así que, estando cómodos con esto, vamos a leer este texto que dice: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿De qué historia estamos hablando? Una historia muy linda de alguien que se llama Moisés. ¿Está bien? Nosotros sabemos la historia, no la vamos a contar toda, pero el pueblo de Israel vivía en Egipto. Había un decreto de que todos los varones que nacieran tenían que ser llevados al río para ahogarlos. Y Jocabed y Amram, que eran los padres de Moisés, vieron a este niño muy hermoso y lo escondieron por 3 meses. Pero ya no pudieron esconderlo más, porque parece que tenía muy buenos pulmones. Y entonces dijeron: no lo podemos ocultar más. Hicieron una arca, la calafatearon de juncos, la pusieron en la ribera del río
Y lo que sucedió después es que la hija de Faraón, ¿qué pasó? Encontró el arca y se dio cuenta que era un bebé hebreo. ¿Está bien? Era un bebé hebreo de Israel. Y entonces hay una doncella ahí que aparece que era de nombre ¿cómo? Miriam, la hermana mayor de Moisés. Había controlado dónde estaba la arquilla con su hermanito, y ella, seguramente inspirada por el Espíritu Santo, eso yo creo que no lo podemos negar, le viene una idea creativa y le dice a la princesa, arriesgándose a que la manden por allá: princesa, yo conozco a una mujer que puede criarte a ese niño. Y la princesa, sin dudarlo, le dice: anda a traer a la mujer. Y sabemos la historia, que la princesa viene y le da a Moisés a su propia madre. ¿Para qué? Para que lo críe. Criar en hebreo es yanak. Significa chupar, o sea, amamantar, beber, pero significa también en criar como una nodriza, como alguien que enseña, en este caso a un niño. Quiero decirles lo que significa niño, porque dice, los versículos después dice que cuando ya lo prohijó, trajo al niño crecido. Yo quiero leerle lo que significa ese niño crecido. ¿Está bien? Yeled, niño. Prole, cría, hijo, joven, muchacho, niño o polluelo. Ahora, yo quiero ir un poquito a la actualidad. Todos sabemos que la madurez mental y psicológica de un niño se logra ¿a los cuántos años? A los 5 años. De 1 a 5 años, ese niño ya tiene formado el 90% de lo que va a ser su carácter, su personalidad, todo lo que ese niño ha recibido ya está en esa edad. Y si traemos estas dos palabras hebreas a consonancia, podemos decir de que no solamente amamantó y le dio el pecho a su propio hijo, Jocabed, sino que en casa le enseñaron todo lo necesario para que este niño llegara a amar a su propio pueblo e incluso llegara a matar a un egipcio por causa de su propio pueblo. ¿Estamos aquí? Este ejemplo nos ayuda a pensar de que la crianza de un niño, la vida espiritual de un niño, comienza precisamente en el hogar. Tenemos un ejemplo muy especial en el Nuevo Testamento. Vámonos del Nuevo Testamento a hace aproximadamente 2000 años. En el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 1:5, encontramos lo siguiente. El apóstol Pablo está escribiendo su última carta pastoral y personal a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo tiene aproximadamente unos 35 años de edad en este momento. Y ahora el apóstol Pablo le está recordando algo a este hombre ya mayor. Y le dice: traigo a la memoria la fe que no es una fe fingida que hay en ti. En primer lugar, Timoteo tenía una fe genuina en Jesucristo y en ser cristiano y en ser hijo de Dios. Estamos hablando de familias cristianas. Así que Timoteo se sacaba 100 puntos en ser un verdadero cristiano. Hay una fe que no está fingida en ti. Pero, le dice el apóstol Pablo, esta fe no fingida habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro de que en ti también. ¿Dónde comienza la enseñanza espiritual? En casa. En casa. Ahora, aquí quiere decir que no solo las mujeres pueden enseñar lo espiritual, aunque es tan lindo el Señor que utiliza más a las mujeres que a los hombres. Disculpen, varones que habemos aquí, ¿verdad? Pero nosotros no asumimos el liderazgo espiritual muchas veces y vamos a tener que darle cuentas al Señor por la falta de liderazgo espiritual que tenemos. Y entonces tiene que tomarlo la abuelita, tiene que tomarlo la madre. Podemos recordar que Timoteo, su madre era judía, pero su padre era griego. Entonces posiblemente por ahí iba la situación. En ausencia de un padre cristiano, una madre cristiana se levanta y enseña a su hijo los principios espirituales. Los principios espirituales no se dan en la iglesia, se dan en casa. Aunque nosotros lo hacemos, nosotros tenemos como iglesia un ministerio de niños. Y en este momento estamos rentando el segundo nivel de allá arriba de los Cebollines, en el centro de estudios CEAR. Sí, quería decir todo el nombre sí. Ahorita se me olvidó un poco. Pero allí, en ese lugar, están nuestros niños. Niños pequeños hasta adolescentes. Pero estamos colaborando con los padres solamente. Estamos ayudando a los padres en el caminar del hijo para que sean una verdadera familia cristiana. Pero la familia cristiana, la enseñanza espiritual, comienza ¿dónde? En el hogar. Y ahí vemos el ejemplo de una abuelita llamada Loida, que le enseñó seguramente a su hija Eunice, y ahora vemos a una madre que se llama Eunice enseñándole a su hijo Timoteo. Déjenme contarles esto. ¿Cómo es que aparece Timoteo en escritos tan importantes del apóstol Pablo? Un día él llega a una ciudad y encuentra una hermosa familia compuesta por estas dos mujeres y un niño de aproximadamente 13, 14 años. El apóstol viene y les hace una propuesta a estas mujeres y les dice: denme a este niño y yo les voy a enseñar a él el ministerio cristiano, el ministerio apostólico, el ministerio de pastor y de obispo. ¿Y qué hacen las mamás? Y la abuelita, o la mamá y la abuelita, le dan a Timoteo a Pablo. Como mujeres cristianas vieron la grandeza de la propuesta del apóstol y en lo que se iba a convertir su hijo. ¿Y saben qué hicieron? Apóstol Pablo, aquí está nuestro hijo, llévatelo. Después vemos a un apóstol Pablo encargándole y diciéndole: ve a las iglesias, confirma en las iglesias, pon pastores, pon obispos, pon personas responsables en las diferentes iglesias de Asia, porque tú ya sabes el trabajo. Yo no sé cómo visualizamos a nuestros hijos de pequeños, pero esa es una buena enseñanza. Si nosotros estamos seguros de quiénes son nuestros hijos y lo que han recibido en casa, podemos decir: ellos van a llegar a ser grandes delante del Señor. ¿Cuántos queremos hijos que lleguen a ser grandes delante del Señor? Que lleguen a servir a Dios. Y no solamente niños, niñas, mujeres que sirven al Señor de una manera responsable, grande también. Segunda Timoteo 3:15, nuevamente el apóstol Pablo le recuerda a su hijo espiritual Timoteo y le dice:
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde qué etapa estaba esta familia cristiana enseñándole a su hijo las escrituras? Como un niño, desde la niñez. Y nuevamente, aquí en Bread of Life somos colaboradores. Y si tienes a tu hijo en un buen colegio cristiano, porque no hay muy buenos colegios cristianos, pero si tienes un buen colegio cristiano, ahí van a colaborar también contigo. Pero es en casa. Es a través de personas como Jocabed, como Loida, como Eunice, que se encargan de enseñar la vida cristiana, la vida espiritual a sus propios hijos. Las madres y abuelas son una gran influencia de fe en el hogar cristiano, como estamos viendo. Pero los padres cristianos no descuidan la educación espiritual de sus hijos, ni la dejan en manos de otros. ¿Cuántos ya están de acuerdo con esto? Bueno, aunque no me digan amén, eso es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Comienza en casa. Y si tú te decides en algún momento a ser padre de familia, es una hermosa responsabilidad delante de Dios que tú guías a tus hijos en los caminos del Señor. Anoche alguien me preguntaba y lo siguiente, me decía, ¿y usted casó a Esteban y a Dana? Sí, le digo, yo soy su papá. Y también a su hijo mayor, no sabían mi nombre, ¿verdad? A Guille y a Sara. Qué privilegio poder guiar a sus hijos y llevarlos a ese punto. Uno puede decir, son verdaderamente personas que valen en el reino de Dios. Ahora, nunca es tarde. Podemos comenzar ahora. Podemos cambiar nuestra actitud hacia nuestros hijos y comenzar a estudiar la palabra de Dios en casa. Yo no sé cuántos de ustedes llegan a su casa y repasan el sermón del pastor. Yo sé que tal vez pocos, pero qué bueno sería comenzar a hacerlo. ¿Te diste cuenta lo que dijo? ¿Te diste cuenta que esto está bien y eso no está tan bien? No importa, pero están retroalimentándose y buscando de alguna manera avanzar y madurar en la vida cristiana. ¿Estamos? Así que yo les animo para que pensemos en este primer aspecto de la educación de nuestros hijos cristianos. Y lo primero es, una vida espiritual comienza en el hogar. Amados, esta es una enseñanza para un hogar cristiano. Si ustedes ya son cristianos, comiencen a hacerlo. El segundo aspecto que yo quiero tratar en esta oportunidad, de acuerdo a lo que el Señor me estaba enseñando, es que un aspecto importante en la educación de la familia cristiana, de los hijos cristianos, es una vida disciplinada comienza en el hogar. Pastor, ¿va a hablar de disciplina? ¿Va a hablar de cincho? ¿Va a hablar de jalar las orejas? Sí. Porque cuando hablamos de disciplina tenemos que hablar de este tipo de cosas. Yo sé que algunos de nosotros tenemos recuerdos tal vez no muy gratos que nuestros papás se pasaron de disciplina. ¿Está bien? Es decir, llegó un momento en que realmente se les pasó la mano. Pero hoy vamos a ver algunos aspectos de lo que la palabra del Señor dice en cuanto a la disciplina cristiana, porque es parte de la enseñanza bíblica. Padres o futuros padres, para que después no andemos todos atormentados, que por qué nuestro hijo hizo esto o por qué pasó lo otro. Es un momento de reflexión. La disciplina comienza en el hogar. Efesios 6:4 dice en la palabra del Señor: vosotros padres, dos cosas, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando se quiere dar disciplina
y realmente no se tiene la autoridad moral, o sencillamente el padre no lo hace en el momento justo, en el momento adecuado, podemos causar ira en nuestros hijos. Pero lo siguiente es importante: sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora vamos a ir a ver cuál es la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Pero lo primero que quiero decirles, que nuestros hijos son una responsabilidad solemne delante de Dios y no son una imposición. Si nuestros hijos son una responsabilidad que Dios nos pone, entonces tenemos que tomarlo con seriedad. En segundo lugar, la herencia espiritual cristiana va a requerir inversión de tiempo, esfuerzo, amor, para transmitir no solamente conocimiento, sino también la práctica de las enseñanzas de Cristo. Y esto a veces tiene que ser a través de la disciplina. Vamos a ver Proverbios 29:15. 3000 años que se escribió esta porción de la palabra de Dios y sigue vigente. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántos no habían escuchado esta parte de la porción de la palabra de Dios? No levante su mano. Posiblemente no la habías visto. ¿Saben qué? Leemos Proverbios y no es un solo versículo, sino hay decenas de versículos que nos hablan acerca de corregir al muchacho, de corregir al niño. Todavía cuando es tiempo, dice la palabra en algún momento. ¿Está bien? Y aquí menciona que hace 3000 años tenían no un cincho, sino la vara. ¿Está bien? Y la vara era para pegarles cuando había alguna falta. Porque para el judío una falta hacia los padres era muy grande. Tan grande que en la ley decía que incluso si había algún problema muy grande tenían que matar al hijo. Eso decía la ley. Pero aquí ya varios años después aconseja y dice: tengan una vara por ahí cerca para corregir, porque la corrección trae sabiduría. Y un hijo que no es corregido, un hijo que no es disciplinado, un hijo que es consentido, dice la palabra del Señor, va a avergonzar a su madre y a la familia. Vamos a ver un caso que está en la palabra del Señor. Así que, recordando los aspectos que estamos aprendiendo, el primero es que la educación espiritual comienza en casa, pero la disciplina también comienza en casa. ¿Está bien? La disciplina también comienza en casa. Ha cambiado mucho la disciplina. Yo me recuerdo que cuando estudié la primaria, cada vez que se cambiaba de horario de clase había una campana que la tocaban y ¡pling! Tocaban. Los muchachos que se portaban mal los llevaban y los ponían debajo de la campana. O sea, sabían quién se había portado mal en la escuela, ¿no? En los estudios. Y había maestras que llevaban su regla y a los niños malcriados ¡pam! Le daban, ¿eh? No una, sino varias veces. ¿No es cierto? Cuando yo estudié la educación básica, ahí era muy tremendo. Los maestros se mandaban demasiado, ¿verdad? Había unos que pegaban con la regla, la regla T, en la cabeza. Había otros que jalaban de las orejas desde la tarima. Así se corregía. Yo sé que ya ese tipo de corrección está prohibido. ¿Ya? Ahora, lo que quiero llevarles a ustedes es que la corrección, la disciplina, es prudente para poder llevar a nuestros hijos
hacia la obediencia, a ser mejores personas. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Se recuerdan cuando les pegaron? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aunque hay un momento de dolor, hay un momento de vergüenza, estas cosas que se pudieron corregir a su tiempo van a dar resultados favorables después. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y si vamos a ese pasaje en Hebreos, vamos a encontrar muchas más enseñanzas atrás y adelante de ese pasaje. Nuestra generación ha descuidado la responsabilidad que Dios ha dado a los padres, y el resultado es el aumento de los problemas de la juventud. Si nosotros vemos a 17 hombres asaltando una noche en un centro comercial, hay 17 familias que descuidaron la disciplina en el hogar. Si nosotros vemos tanta maldad, tanto odio, tanta situación en la calle, es porque ha faltado muchas veces la disciplina en el hogar. Se ha descuidado y nos ha hecho una sociedad lastimada por falta de una verdadera disciplina. La disciplina es el fundamento de la educación de los niños. La disciplina incluye la idea de instrucción, corrección y castigo también. Pero el propósito de la disciplina es formarnos y no destruirnos. Y el fin de la disciplina es la obediencia. Voy a terminar con un ejemplo bíblico. 1 Samuel 2, 12, 17 y 29. Voy a leer este pasaje. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, del Dios de Israel. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ya no eran niños, eran jóvenes, eran adultos. Porque los hombres, estos hombres, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Más adelante el pasaje dice: el Señor a través del profeta: ¿por qué habéis hollado, es decir, machucado, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. No sé cuántos han leído esta historia, pero cuando hablamos de Elí, estamos hablando del sumo sacerdote. No había en Israel nadie más alto en cuanto a la autoridad religiosa que Elí. Y ellos tenían el sacerdocio por herencia. Es decir, los padres de Elí, los abuelos de Elí, por consiguiente los hijos de Elí y los nietos de Elí iban a ser ministros del templo. Pero había un grave problema. Elí consentía a sus hijos. Elí le daba un lugar más alto a sus hijos que al mismo Dios que él tenía que servir. Así que Dios tiene que ocuparse del asunto. Previamente ha escogido a un niñito que se llama Samuel, para que en el momento oportuno Samuelito pueda ser el siguiente sacerdote de Israel. Así que Dios ya tenía planes, ya le había dado oportunidad a Elí como padre
para corregir a sus hijos, para disciplinarlos. Pero él no lo hizo. Y hay muchas cosas, no las voy a decir en este momento, que ellos hacían con las ofrendas. Lo hacían con las personas que venían al templo. Así que Dios se duele en su corazón y le dice: voy a quitarte a ti y a tu descendencia del sacerdocio. Yo había prometido que ustedes, la descendencia aarónica, iban a ser mis sacerdotes por siempre, pero ya no más. Imagínense dónde llega el dolor de Dios por un padre que no disciplina y que no orienta espiritualmente a sus hijos. No conocían a su propio Dios. Así que lo que pasó fue muy serio. Después de esto, el pueblo de Israel sale a luchar y se llevan el arca del pacto. Lo más preciado que tenían de Dios era el arca del pacto, porque adentro de esa arca estaban las tablas de los 10 mandamientos. Los enemigos le quitan el arca del pacto. Esa es otra historia muy linda. Se quedan con el arca del pacto. Los hijos de Elí mueren en la batalla. Cuando llegan a Jerusalén a darle la noticia de que el arca del pacto y sus hijos han muerto, Elí cae de espaldas y muere también. Ese sumo sacerdote de Israel no discipuló ni disciplinó a sus hijos, sino los consintió. Y en casos como este, no solo sufren los padres, sino también el pueblo de Dios. El tema de la educación de los hijos, hermanos, que estamos aquí, esa educación en el temor del Señor es uno de los más difíciles de predicar, porque cada uno tendemos a pensar que lo que hacemos con nuestros propios hijos es asunto nuestro y que nadie debe interferir en ello. Pero hoy el Señor quiere interferir en ese asunto. No el pastor, sino Dios. Y hoy te quiere animar a pensar de que si quieres tener un verdadero hogar cristiano, la educación espiritual y la disciplina comienzan ¿dónde? En casa. Si amas a Dios, si amas al Señor Jesucristo, recibe este consejo de parte de Él. Sé intencional. Lee la Biblia con tus hijos. Ora por tus hijos. Visita a los demás familiares, lleva a tus hijos para que oren por otros. Seamos intencionales. Y si algo están haciendo mal, disciplinémonos. Tenemos la autorización de parte de Dios y gracias a Dios también por la ley de Guatemala. Hace algunos años quisieron poner la ley que está establecida en Estados Unidos, aquí en Guatemala, de que el hijo podía ir y denunciarte de que lo estabas lastimando. El pueblo cristiano en ese momento, hace algunos años, se levantó y dijo: no queremos esa ley, eso no es bíblico, eso no es de Dios, porque la disciplina comienza ¿dónde? En casa, hermanos, en casa. Recordemos que herencia de Dios son los hijos. Eso es lo que dice el Salmo. Si mis hijos son herencia de Dios, yo tengo que tratarlos con las leyes y los principios que Dios me ordena. Y entonces no va a haber pierde. Voy a tener hijos e hijas verdaderamente cristianos.